Poder juntos tomar la palabra de Dios como un pacto, una promesa que se cumple en nuestras vidas. Vamos a lecturar juntos Génesis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 19. Dice así la poderosa palabra de Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, y dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Hoy Dios quiere hablar una vez más a la familia, quiere hablar a los padres y quiere también transmitir el evangelio a los remanentes. Muchas de las veces, como padres, estamos pensando continuamente cómo podemos sobrevivir. ¿Cómo podemos poder cubrir las necesidades cotidianas y diarias que tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que podemos darle a ellos? Y todas estas cosas son buenas, son justas y es un derecho también. Pero hay una cosa importante que no podemos dejar de mirar y que no podemos quitarle valor, y es el evangelio. Y siempre, cada vez que yo hablo con muchos padres o con muchos remanentes, recalco mucho que el fundamento llamado Cristo Jesús no debe perderse del corazón. Yo hablo mucho a los remanentes y les digo a los remanentes: estudien muy bien, prepárense muy bien, especialícense, sean personas que lideren, que gobiernen, que sean remanentes, pero una cosa no deben perder jamás, y es que ¿quién está sobre ti? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu dueño? Porque de esta manera podremos evitar que el orgullo, la arrogancia y el egocentrismo tomen lugar en nuestro corazón. Es importante que hoy nosotros veamos la vida de Abraham. Y Abraham no podía aferrarse al pacto como una promesa en su corazón. Le era imposible y le era difícil a Abraham aferrarse a la promesa que Dios le había dado, porque estaba mirando mucho su condición. Las cosas que le rodeaban, su condición, su estado, le habían cegado tanto a Abraham que le habían quitado la fuerza, y Abraham no tenía seguridad para aferrarse al pacto, porque Abraham estaba centrado únicamente en las cosas cotidianas, estaba solamente mirando cómo podía sobrevivir, cómo podía vivir cada día. Y esta actitud y esta decisión le llevó a Abraham a tener muchos problemas. Si vemos nosotros la vida y la historia de Abraham, Abraham muchas veces sufrió y experimentó la muerte. Por último, hasta se puso a pelear con su familia por cosas materiales.
Entonces, cuando nosotros dejamos de aferrarnos del pacto o dejamos de tomar el pacto, el evangelio de Dios, y solamente nos enfocamos y solamente miramos las cosas físicas, perdemos lo más importante. Entonces, Abraham tuvo muchas dificultades por soltar el pacto, tenía muchos problemas. Y seguro Abraham, al igual que nosotros, se preguntaba, pero Señor, ¿por qué no me funciona? Pero Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿cómo debo vivir entonces? Voy a la iglesia y no pasa nada. Voy al culto y sigo viviendo igual. Señor, ¿qué debo hacer? Pero siempre Dios, cuando Abraham se ponía así delante de Dios, Dios siempre le daba la palabra. Dios siempre le seguía continuamente sembrando el evangelio en el corazón de Abraham. No había otra respuesta, Dios le seguía dando la palabra. Y miramos nosotros en Génesis 15 como Dios le dice a Abraham, yo soy tu refugio. Y Dios le sigue diciendo a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. Soy yo tu galardón, lo más grandioso, lo más precioso, la recompensa más grande, soy yo, Abraham. Eso Dios le estaba diciendo a Abraham en Génesis capítulo 15. Y Abraham, luego de escuchar esto, perdía otra vez esta bendición y volvía a estar delante de Dios con dudas y con pensamientos incorrectos y no podía aferrarse a la palabra. Y Dios le seguía diciendo a Abraham solo con la palabra. En Génesis capítulo 17, Dios le dice a Abraham, Abraham, cambia tu nombre. Ya no serás más Abraham, sino serás Abraham, que significa padre de multitudes. Pero Abraham seguía teniendo dificultades y le costaba seguir creyendo en el pacto. Pero Dios continuamente, siempre le daba la palabra. ¿Qué puede cambiar el corazón de un hombre si no solo la palabra de nuestro Dios? Y es importante que cuando tengamos dificultad, cuando tengamos problemas, cuando tengamos duda, cuando tengamos sentimientos incorrectos que nos roben la fuerza, que nos roben la esperanza, hay que correr a la palabra, porque en la palabra de Dios está nuestra fortaleza y nuestra respuesta. Entonces Dios le sigue hablando a Abraham. Y en Génesis capítulo 18, Dios envía a sus ángeles. Y sus ángeles le hacen recordar a Abraham lo que Dios le había dicho. Tu simiente será bendita. Tu simiente será bendición para todas las naciones. Siempre Dios sana el corazón de sus hijos con su palabra. Siempre la palabra de Dios vuelve a darte esperanza. Otra vez vuelves a sanar. Otra vez vuelves a recibir paz. Pero si dejamos la palabra, nada va a funcionar. ¿Dónde estamos buscando sanidad? ¿A dónde estamos corriendo cuando queremos perdonar? ¿Cuál es nuestro refugio cuando nos sentimos atribulados y desesperados? Tiene que ser la palabra de Dios, el evangelio. Y la podemos encontrar cuando tengamos un tiempo a solas con Dios. Pero también la podemos encontrar cuando damos el culto. Cuando entrenamos y tomamos la palabra, ahí también está la palabra. Es importante, la palabra de Dios traspasa tu corazón, traspasa tu pensamiento, traspasa tus sentimientos. Y eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra está viva, no es letra muerta. La palabra es real, que cuando tú la tomas con necesidad, cuando tú buscas, como hemos cantado hace un momento, nuestra alma tiene sed de Dios, nuestra alma tiene desesperación de Dios. Cuando buscas la palabra como un bebé busca la leche, entonces Dios te habla. Y Dios le está hablando a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué quería Dios de Abraham? Que Abraham mire la realidad del mundo. El mundo parece que todo le funciona, parece que el mundo todo va bien, parece que en el mundo hay felicidad lejos de Dios, pero todo es apariencia, todo es una cortina de humo, todo es como un sueño que cuando despiertan ese sueño se desvanece y otra vez el corazón vuelve a sufrir. Y Dios le estaba mostrando esto a Abraham. Hay oscuridad. Satanás sigue obrando. La oscuridad sigue grabando en el corazón de los remanentes maldad, oscuridad, pensamientos, desastres. Los lleva a practicar hechicería, los lleva a practicar idolatría.
Y a veces uno puede decir, solo los remanentes, pastor. No, también los adultos. Hace poco escuché que dos hermanas de una iglesia que oraban mucho fueron a orar por una familia y le estaban pidiendo, le decían a la familia: tienes un cuy porque le han hecho daño, vamos a traer un cuy para sobarlo. De esta clase de cosas y de situaciones está lleno también las iglesias. Y necesitamos que la iglesia vuelva al fundamento, a la piedra que los judíos habían rechazado. El fundamento, la piedra angular llamado Cristo Jesús. Porque solo Cristo detiene los desastres. Porque solo Cristo rompe las cadenas. Porque solo Cristo trae sanidad. Solo Cristo es capaz de restaurar lo que el mundo no puede restaurar. Cristo es capaz de construir lo que el mundo no puede construir. Y este es el secreto que Dios ha dado a sus hijos: el poderoso evangelio. Dios quería mostrarle este camino a Abraham, quería hacerle recapacitar a Abraham y que entienda: el mundo está lleno de oscuridad. Y que Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al 5 sigue hoy trayendo desastre a la siguiente generación. La idolatría es una maldición que trae desastre hasta la tercera y cuarta generación. Pero las personas dicen: voy a la iglesia y no me funciona, voy a la iglesia y no pasa nada. Nosotros debemos poseer primero la respuesta a nuestras vidas. Nuestro campamento de evangelismo tiene que partir primero de un campamento de evangelismo personal. No de un campamento de evangelismo solo lleno de actividades y solo lleno de programas. El campamento de evangelismo empieza con un campamento de evangelismo personal en el cual tú puedes conquistar con el evangelio tu primer campo, que eres tú, tu corazón. Allí comienzan las respuestas. Entonces, cuando haces ese campamento de evangelismo personal con la palabra, con la oración, vas al campo como un testigo a transmitir lo que estás disfrutando, lo que estás gozando, lo que has visto de Dios en tu vida. Podrás pasar muchas dificultades, pero hay una fuerza en tu corazón, hay una paz en tu corazón que el mundo jamás podrá darte. Y cuando tú vas al mundo a hablar de Cristo, no lo hablas solamente porque llegó aquí, sino porque bajó a tu corazón. Y es diferente cuando hablas como un testigo a hablar solo como un maestro. Un testigo habla con la evidencia segura, lo transmite con tanta libertad que lo disfruta de verdad. Abraham entendió, supo mirar lo que Dios le estaba transmitiendo en ese momento. Y Dios llamó a Abraham de un lugar muy próspero llamado Ur de los Caldeos. Y lo llamó a Abraham como una representación, como algo representativo, porque parece que el mundo funciona, pero realmente necesitas a Cristo en tu corazón. Y Abraham salió de allí. Un lugar próspero, un lugar donde no hacía falta nada, pero le hacía falta lo más importante a Abraham, era Dios. Por eso la oscuridad no podía pararse en la familia de Abraham. Su padre murió, su hermano murió, todos empezaban a morir. Lot, quien era su sobrino, tuvo que ser adoptado por Abraham porque toda su descendencia empezaba a morir. Y de allí Dios lo sacó, de ese desastre. Y cuando Dios llama a Abraham, le da lo más importante, el pacto de Dios. Los que entienden el evangelio no solamente lo pueden poseer en su corazón, sino que entienden que este evangelio también llega a salvar toda tu generación. Y vamos a mirar la palabra, y vamos a mirar hoy lo que Dios está haciendo con Abraham. Dios le pide a Abraham y le dice: dame a tu hijo. Abraham no se lo niega. Solo Abraham y su hijo Isaac suben al monte, solo los dos. Pero hay algo importante que Abraham le dice a sus sirvientes: espérennos aquí, que luego nosotros vamos a regresar otra vez.
Pero si Abraham le iba a matar a su hijo, ¿por qué habló de esta manera en plural? Ya Abraham tenía la fe y la seguridad que algo Dios tenía que hacer. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, Abraham sabía que Dios aún de la muerte podía levantar a su hijo. En otras palabras, Abraham sabía ya que Dios, aunque él entregara a su hijo, a su único hijo, Dios iba a cumplir su promesa. No había nada en el mundo que pare la promesa de Dios. No había nada en el mundo que detenga lo que Dios había dicho. No hay diagnóstico, no hay persona, no hay situación que pare lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que tú y yo somos más que vencedores, pues lo somos. Y si Dios nos ha dicho que a través de Cristo, Juan 19:30, todo ha sido consumado, pues todo se ha consumado. Entonces Dios no va a detener porque la circunstancia o la situación es diferente o tal vez no cuadra para que Dios te responda. Dios no se guía por las circunstancias ni por las condiciones terrenales. Él es Dios. Es el Dios que está por encima del tiempo, por encima del espacio y por encima de la materia. Por eso es Dios. Muchos preguntan los remanentes, ¿y de dónde viene Dios? Cuando tú preguntas de dónde viene Dios, estás diciendo que Dios es pequeño y que tiene que estar en algún lugar específico. Él es Dios. Y solamente Dios puede estar por encima de todas las leyes físicas. Por eso es Dios. Y en Génesis 1:1 vemos que Dios supera el tiempo, supera el espacio y supera aún la materia. Él es Dios. Y Dios no se guía por las condiciones terrenales o humanas que puedan estar ahora a tu alrededor. Él es Dios y lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple. Y es lo que Dios estaba hoy grabando en el corazón de Abraham. Porque Abraham, cuando decidió entregar a su hijo Isaac, decidió en ese momento quebrantar toda la oscuridad que lo rodeaba. Toda la oscuridad que no le permitía creer en Dios y en sus promesas al 100%. Decidió en su corazón, voy a entregar a mi hijo. Decidió en su corazón, ya en su corazón había matado a Isaac, porque levantó el cuchillo. Y si el ángel no gritaba fuerte, Abraham lo mataba. Y si Abraham hubiese estado sordo del lado derecho, no lo hubiese escuchado. Ya Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac. Ya lo había matado, ya estaba a punto de darle. Pero ahí Dios vio el corazón de Abraham y dijo, por cuanto no me has negado a tu hijo y me has dado aún lo más importante para ti, por mi nombre, dice Dios. Y cuando Dios pone una promesa con su nombre, con su firma, es algo muy grande, muy importante. Te bendeciré. Abraham, cuando decidió creer en el pacto, en la promesa que Dios le había dado, entonces Dios pudo darle todas estas bendiciones a Abraham. Abraham en ese momento quebrantó toda la oscuridad que lo rodeaba. Abraham quebrantó todo su pensamiento. Abraham dejó todo a un lado y dijo, solo la promesa de Dios, solo el pacto que Dios me ha dado, solo esto voy a necesitar para vivir, para tener victoria, para ser más que vencedor. Solo esto va a ser para mí el todo. Y nosotros vemos cómo cuando Abraham creyó, grandes bendiciones Dios se lo dio. Punto número 1 del desarrollo. El problema del pasado. Puede haber miedo, puede haber temores, pero yo le digo algo a los padres hoy. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para deshacer y solucionar todo nuestro pasado. Cuando tú crees en Cristo, hay salvación para ti, hay salvación para tus hijos, hay salvación para tus nietos, hay salvación para tus bisnietos. Algo importante que los padres hoy debemos tomar es transmitir el Evangelio, grabar a Cristo en el corazón. Algunos remanentes dirán, ¿qué es eso, pastor, de los nietos, bisnietos? La descendencia, tu generación. Dios ha solucionado todo el problema de nuestro pasado
cuando hemos creído en Cristo Jesús. Todo el problema de Nefilín. ¿Qué es Nefilín, pastor? Las obras de Satanás. Y Cristo ha solucionado todo esto. Cristo ha terminado con la maldición en la cruz del Calvario. Cristo ha terminado con todo el poder de Satanás. No necesitamos ser dioses de nuestra vida. No necesitamos ser los señores de nuestra vida. Tenemos un Señor suficiente y poderoso en quien podemos confiar. Un solo Señor en quien podemos entregar todas nuestras preocupaciones. Primera de Pedro capítulo 5 del versículo 5 al 7. Entrega y echa sobre Él todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todo tu afán. El Señor cuidará de ti, de tu corazón, cuida de tu pensamiento, guarda tu vida. Todo nuestro pasado ha sido solucionado por Cristo. El problema del pecado y de la muerte, Cristo lo ha solucionado. Romanos 8:2. El problema de Satanás, quien traía sufrimiento e infelicidad a nuestra vida, Cristo lo ha solucionado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Estar solos, viviendo sin Dios en desesperación, eso era antes. Pero cuando has creído en Cristo, hoy Dios está contigo. San Juan 14:6, Dios está contigo todos los días de tu vida, para siempre. Ese es el problema del pasado. Cristo lo ha resuelto todo. Porque la sangre de un cordero fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Porque un cordero tomó nuestro lugar. No había esperanza. No había manera de pelear. ¿Cómo queríamos pelear contra Satanás? Antes algunos se sacaban la correa, daban de chicotazos al mueble, que se vaya el diablo. Querían pelear contra el desastre, la maldición, echaban agua bendita, se bañaban en ruda. Querían quitar las malas vibras. De todo. Pero hoy, a través de la palabra, podemos ver, Cristo es suficiente. Hermanos, Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Y Cristo ha solucionado todos nuestros problemas en la cruz. No estamos por allí vagando solos en un mundo sin Dios. Hoy estamos caminando dentro del itinerario de Dios, dentro del horario de Dios. Donde estamos ahora es el horario de Dios. Pastor, no me gusta este horario. Pues Dios quiere que estés en ese horario. En ese horario vas a tirar todo tu humanismo, vas a tirar toda tu incredulidad, vas a tirar todo tu yo, todo tu egocentrismo. En ese horario solo vas a mirar a Dios. En ese horario vas a creer solo en Dios. Cuando pasa eso, no sabes la grande felicidad que vas a experimentar, la grande paz y el grande gozo que va a derramar y va a ser lleno tu corazón. En verdad es algo sorprendente porque es una paz, como dice la Biblia, que el mundo no lo puede dar. Entonces, cuando en verdad hoy nosotros reconocemos al Cordero que ha ocupado nuestro lugar, hay salvación. Ahora miremos, no solamente Abraham se convirtió en el padre de la fe, sino que Isaac se convirtió en el remanente que poseyó el Evangelio. Isaac pudo ver que un cordero ocupó su lugar, que un cordero derramó su sangre y pudo salvarlo de la muerte. Ese es el cordero inmolado, Cristo Jesús. El cordero que Juan el Bautista proclamó y anunció, porque él era el que iba a proclamar la voz en el desierto, que iba a preparar el camino para el Señor Jesús. Y él proclamó: viene detrás de mí alguien más poderoso que yo, el cual no soy digno ni siquiera de atarle sus sandalias. Yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará en poder y fuego. El Cordero de Dios ha ocupado nuestro lugar. Por eso decimos, el problema del pasado, Cristo lo ha solucionado. Punto número 2, el pacto de hoy. ¿Qué nos ha dado hoy Dios? Nos ha dado a Cristo. Y esta bendición Dios nos la ha dado para que habite en nosotros para siempre.
Juan 14:16 dice que el Consolador estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Ni un segundo te dejará, ningún momento te dejará solo. Y no solo está ahí para acompañarte, es la garantía de Dios. Su garantía. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, los hijos de Dios siempre ganarán. Esa es la bendición que Dios nos ha dado. El pacto de hoy que salva a la siguiente generación. El pacto de hoy que salva a los futuros remanentes. Ahora entro al punto número 3. El pacto del futuro. ¿Qué hizo Abraham cuando creyó en Dios y en sus promesas? No solo salvó su vida, salvó su siguiente generación. Abraham pudo transmitir el evangelio a Isaac. Cuando Abraham murió, ¿ustedes creen que Isaac se quedó desamparado y huérfano y solo? Cuando ponemos la confianza en un hombre, en una mujer, o ponemos el respaldo en las cosas terrenales, cuando eso ya no está, pensamos que estamos desamparados. Pero Abraham le supo dar lo mejor a Isaac, el pacto de Dios. La promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis 12, versículo del 1 al 3. Y cuando Abraham murió, Isaac no se quedó desamparado. ¿Tenía enemigos? Tenía enemigos Isaac. Pero Isaac no estaba solo. Dios estaba con él. Y vinieron por ahí sus enemigos y dijeron, este pozo es mío. Pero esta es la tierra de mi padre que me ha heredado, decía Isaac. No, este metro cuadrado me pertenece. Isaac no peleaba, dijo, llévatelo, y se iba. Porque en aquel tiempo poseer pozos de agua era símbolo de riqueza. Era símbolo de ser millonario. Entonces Isaac se quedaba con algunos otros pozos y venían sus enemigos y él decía, ay, cómo hubiese querido que mi padre Abraham esté aquí conmigo. Él recibió lo más grande, lo más importante, lo que le daba y le garantizaba la victoria. Dios está conmigo. Y así muchos intentaron ver a Isaac destruido, pero ninguno de ellos pudo, porque Dios estaba con Isaac. ¿Se dan cuenta la importancia del Padre de grabar el evangelio y de dar este evangelio a su siguiente generación? Porque cuando Isaac se quedaba sin pozos, ¿creen que Isaac se ponía a llorar? Donde Isaac iba, hacía un hueco pequeño, cavaba. Ríos de agua viva encontraba en ese lugar. Es la bendición del Hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos la victoria porque Cristo está con nosotros. Entonces Isaac, donde se movía, donde iba, Dios le daba la bendición. Porque lo que Abraham había creído se estaba cumpliendo en su siguiente generación. Si tú y yo creemos, se cumplirá este pacto en Dios, de Dios sobre nuestra siguiente generación. Y aunque no estemos ya nosotros aquí, si los remanentes poseen este evangelio, aunque venga el enemigo y quiera engañarlos y quiera robarlos y quiera hacerles creer que lo han perdido todo, si ellos poseen este evangelio de Cristo, Emmanuel, Dios está con nosotros. Donde vayan, donde se muevan, Dios los bendecirá. Y eso fue lo que pasaba a Isaac. Donde iba Isaac y cavaba, encontraba agua. Y luego se iba por aquí, cavaba y encontraba agua. Y sus enemigos decían, pero yo ya había cavado, no encontré nada. Es que Dios estaba con Isaac. Es la gran diferencia. No solo esta bendición se quedó en Isaac, porque Dios también levantó a Jacob. Y este mismo evangelio Isaac le dio a su hijo Jacob. Jacob guardó este evangelio en su corazón. Pero llegó un momento cuando Jacob abraza al ángel y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Ustedes creen que el ángel no podía vencer a Jacob? Si un ángel mató a 185,000 soldados en una noche, en otras palabras, mató 2 personas por segundo, no podía matar a Jacob. Pero Jacob se aferró al ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas. El ángel no lo tocó
como que se hizo que no podía soltarse de Jacob. Solamente le tocó la cadera y Jacob se descaderó. Pero quedó vivo. Y el ángel habló: hoy tu nombre ya no será más Jacob, hoy tu nombre será Israel. Lo que Dios le había dado, este pacto, esta promesa a Abraham, se estaba cumpliendo en Jacob. Hoy Jacob ya no iba a ser más solo un hombre, iba a ser el pueblo de Dios. Lo que Dios le había dicho a Abraham, que todas las naciones serán benditas en tu simiente. Por eso le cambió el nombre. Y Dios seguía cumpliendo la promesa en los hijos de Abraham, en sus nietos de Abraham. Poderoso es el pacto de Dios. Es tan grandioso, es tan poderoso, que miren cómo empieza a llegar de generación en generación y se empieza a cumplir y empieza a bendecir a nuestros hijos. Y empieza a bendecir a tus futuros nietos. Y empieza a bendecir a tus bisnietos. Empieza a llegar el pacto de Dios a cumplirse sobre cada vida, porque solo uno decidió creerle a Dios. Ustedes créanle con todo el corazón a Dios. Y no terminó con Jacob, sino que nace José. Y Jacob le da el evangelio a José. Y José recibe el evangelio, pero algo grandioso pasa en José. José, al aprender el evangelio, al recibir el pacto de Dios, José meditaba continuamente en la palabra, en esta promesa que Dios le había dado a su padre. Y de seguro que Dios, que su padre Isaac le había transmitido, su padre Jacob le había transmitido lo que Dios le había dicho a Abraham. Todo este pacto estaba pasando de generación en generación. Entonces José creyó. Y cuando José creyó, dice la Biblia que José estableció en su corazón la torre de Dios, una torre tan firme que él sabía que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y no solamente él lo creía, sino la gente inconversa sabía que el Espíritu de Jehová estaba sobre José. ¿Qué evidencias suscitaban allí? Que cuando José tomó el cargo de la casa de Potifar, toda la casa fue bendecida. Y José iba y agarraba sus sembríos de Potifar y todas sus siembras se multiplicaban. Algo sorprendente. Y la Biblia dice que todo lo que José tocaba, Dios lo multiplicaba. Tan poderoso es el evangelio y el pacto de Dios que de esta manera trae bendición a la siguiente generación. El pacto del futuro. Entonces llega un punto en que los remanentes, los hijos de Dios, que empiezan a aferrarse con todo el corazón, todo lo que hagan, todo lo que toquen, todo lo que inicien, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a multiplicar. Y aunque José fue a la cárcel y parecía que todo estaba perdido, Dios levantó grandes obras en la cárcel. Dios lo bendijo allí a José. Y Dios lo bendijo y lo levantó también como gobernador. Ese es el itinerario del pacto de Dios. El itinerario que siguen los hijos de Dios. Todas estas bendiciones llegan porque uno decidió creer con todo el corazón en Cristo. Él es el verdadero pacto. Y la Biblia dice que a través de Cristo, en Gálatas capítulo 3, del versículo 13 al 15, que a través de Cristo todas las bendiciones de Abraham han llegado también a nosotros, los gentiles, los que no somos pueblo de Israel, los que no somos judíos de sangre, pero todas esas bendiciones de Abraham se nos ha dado a nosotros a través de Cristo Jesús. El pacto de Dios es poderoso. Y no piensen los adultos que están perdiendo el tiempo, no solo están salvando sus vidas, están salvando su generación. Así que no se desanimen por los problemas que vengan. No se desanimen porque piensen que pierden algo o esto o aquello. Estás haciendo lo mejor. Estás dando el pacto a tu siguiente generación.
y la misma bendición que la generación de Abraham recibió, nuestros hijos y nuestra siguiente generación también lo va a recibir. Esa es la promesa que Dios nos da en el día de hoy. No estamos perdiendo el tiempo, no digamos no funciona. Funciona. Cristo es real. Cristo es todopoderoso. Conclusión de la palabra. Yo cada vez que hablo de los hijos, del evangelio, hablo de familia, siempre me ganan las lágrimas. Y ayer le decía a mi esposa por la noche, creo que me estoy haciendo más viejo. Porque cada vez que hablo de mis hijos o hablo con mis hijos así el evangelio, me pongo a llorar. Será la emoción del padre, estás viejito ya. Pero como padres estamos haciendo lo mejor. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos dando la garantía, la seguridad, la victoria, como Isaac, como Jacob, como José. Y aunque nosotros ya no estemos, hay esperanza en Cristo. Y como conclusión, todos los que estamos aquí tenemos que buscar un tiempo a solas, el tiempo más feliz de nuestro día. Tengamos un tiempo para ser verdaderamente felices y es el tiempo de la oración. Es el tiempo de estar a solas delante de Dios. Es la oración marcada, es la oración que separamos 5 o 10 minutos a solas para estar delante de Dios, con tu corazón, con tus rodillas, delante de Dios, levantando las manos, reconociéndolo como tu Señor y Salvador, recibiendo la fuerza de Dios. También practicando la oración continua, la oración de 24 horas, la oración que medita en la palabra y que ora en el corazón cuando estemos nosotros moviéndonos de un lugar a otro. Y la oración concentrada, que es la oración que nos hace disfrutar tanto de Cristo, al punto que nos olvidamos que estamos teniendo problemas, al punto que nos olvidamos que hay una enfermedad, al punto que nos olvidamos que estamos en tiempo de crisis, pero es la oración concentrada. Y Pablo experimentó esta oración, porque dice él que se concentraba tanto en la oración que llegaba a un punto en que no sabía si estaba despierto, si estaba en su cuerpo o no estaba en su cuerpo, se concentraba profundamente. Tengamos este tiempo de felicidad, tengamos este tiempo de cumbre espiritual, tengamos el tiempo de orar no solamente a solas, sino también el tiempo de orar como iglesia, el tiempo de unirse en oración, el tiempo de conectar sus corazones con un solo título de oración, la continuación del evangelio. Dios en verdad los fortalezca en el día de hoy y vamos a orar con la palabra que Dios nos ha dado. Te damos las gracias, Señor. Gracias y agradecidos estamos con todo el corazón, porque hoy nos has dado una vez más una esperanza segura. Una esperanza que no se quiebra por las circunstancias. Una esperanza que no cae por los problemas. Una esperanza que no puede ser destruida por las crisis o la persecución. Es la esperanza de tener a Cristo en nuestro corazón. Es la esperanza de poseer el evangelio. La esperanza que Abraham poseyó cuando entregó toda su vida a este pacto. Y es la esperanza que nosotros ponemos, Señor, hoy delante de ti. Y queremos reconocerte a ti, Señor, como nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Este pacto que no solo salva nuestra vida, Señor, sino que hoy a través de la palabra tenemos la seguridad que salvará a la siguiente generación, salvará a nuestros hijos, salvará a los nietos, salvará a los bisnietos y a la siguiente generación. Porque es un pacto que no se quebranta, es un pacto que no pierde valor por el tiempo, es un pacto que no decae por las circunstancias, es el pacto que ha permanecido firme por muchos años
Y hoy, Dios, tomamos este pacto. Gracias, Padre, por darnos a Cristo. Y te pido en esta hora que puedas darle fuerza a las familias, que puedas darle del poder de tu Espíritu Santo, que puedas darle la fuerza que necesitan para seguir adelante. Llénalos con tu poder, llénalos con tu fuerza, llénalos con tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, que levantes a los remanentes, que los llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Obra en los remanentes, Dios. Llénalos con tu poder. Que de este momento cada uno de ellos se levante como grandes evangelistas que paran la oscuridad, que detienen la obra de Nefilín, que destruyen el poder de Satanás. Gracias, Dios, por este culto que nos permites disfrutar en esta mañana, por traer esperanza a las familias y a los matrimonios. Te pido, Dios, que llenes de sabiduría y los guíes con tu Espíritu Santo en el itinerario que hoy has puesto delante de ellos, aferrándose a Cristo, aferrándose al pacto, aferrándose al reino de Dios y al poder del Espíritu Santo. Puedan, Dios, levantarse las señales de la evangelización en el campo por donde ellos estén hoy caminando. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo oramos, Dios. Amén.